y con la paz suficiente que sobrepasa todo entendimiento, que nos asegura que ese Padre en el que creemos nos lleva por el buen camino, porque Él es el mejor Padre que puede existir. Entonces, Boris, hacer ese cambio, porque la mayoría de nosotros hemos estado en ese camino del mundo y podemos estarlo, aunque estemos en la iglesia, aunque estemos participando de múltiples tareas eclesiales, aunque estemos trabajando de ministros incluso, obispos, presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, catequistas, etcétera. Aunque estemos en eso, podemos experimentar no el camino del Espíritu, sino el camino del mundo, basado en el miedo y que genera pues todo lo que hemos dicho hasta terminar en un mundo de amargura. Entonces, ¿qué piensas tú, Boris, sobre ese otro camino y que es el verdadero, porque es el camino basado en lo eterno, en lo que no pasa? ¿Qué opinas tú de este otro camino con mayúscula y cuánto la gente, nuestro pueblo, logra verlo? ¿Cuánto logra verlo? Bueno, respecto a lo que pienso sobre ello es que hay una clave, digamos, elemental allí para discernir sobre esto, como una clave diagnóstica, que usted la ha mencionado ya varias veces, el tema del miedo, porque sería bueno, interesante que uno haga como el ejercicio de intentar ver en cuál de los dos caminos estás, ¿no? Si lo que te mueve a tomar las decisiones o a plantearte algo hacia el futuro es el miedo, entonces diagnosticarlo. Y utilizando la palabra futuro, también otro segundo elemento que yo diría que también sería interesante es de que cuando te enfocas en lo que viene, eso trae esa sensación de estrés, de desesperación, porque estás con la mirada puesta en el futuro. Ese sería también otro elemento para diagnosticar si estás en ese camino. Y la otra es que el que usted planteaba, en este caso, pues el camino del Señor, desde la perspectiva, pues digamos, espiritual, la clave fundamental sería si estoy en el presente. O sea, si yo me encuentro aquí en el presente ahora, viviendo, disfrutando este momento, este espacio-tiempo hoy, pero sin perder la perspectiva, como hemos estado mencionando, hacia el futuro, de que hay cosas que sí, es necesario pensarlas, programarse, establecer metas hacia el futuro, pero sin que mi corazón y mi mente esté allá, sino en el presente. Entonces, y usted decía, bueno, ¿qué tan claro podemos tener estas dos dimensiones? Creo que a veces están como revueltas, ¿no? Creo que a veces hay momentos en los que de repente estamos pensando según el mundo, desesperados por el futuro, en la incertidumbre de lo que viene, y en algunos momentos decimos, no, hoy voy a vivir el presente. Y cuando estamos viviendo ese presente en clave de fe, en clave espiritual, entonces podemos decir que estamos en ese camino según la verdad en Jesucristo. Así que yo diría que es como sentarnos a hacer una especie de discernimiento, a ver en qué momentos estamos en en qué camino nos encontramos, porque a veces pues uno puede de repente estar hoy pensando en que, bueno, hoy voy a vivir el presente, pero de repente pasa una situación X y comienzas a pensar en el futuro. ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a suceder con lo que viene? Y comienzas a tener esa experiencia de tristeza, de melancolía, de que qué va a venir. Entonces ya ahí uno dice, estoy ubicado en el otro camino, ¿no? Mira que es interesante porque, por ejemplo, actualmente que estamos con esta pandemia, muchas personas no distinguen entre los signos del COVID-19 en cualquiera de sus variantes y de un resfriado común. Sin embargo, el que sabe, el que se ha metido en ese mundo, sabe distinguir los signos de uno y de otro. Pues eso pasa en la misma vida también. ¿Cómo saber si estoy bajo la perspectiva del mundo, en el camino del mundo, esperando un 2022 nuevo, o estoy en el camino de Dios? Entonces, ahí es donde la palabra nos auxilia. Gálatas capítulo 5. Mirando los frutos de mi vida, me doy cuenta qué camino estoy siguiendo. Si veo los frutos de peleas, envidias, contiendas, odios, divisiones, borracheras, orgías y brujería y cosas semejantes, dice, estos son los frutos de la carne. Quiere decir que mi camino es camino de carne, es del mundo. Si los frutos de mi vida son alegría, paz, amor, bondad, magnanimidad, dominio propio, misericordia, compasión, quiere decir que estoy caminando en el Espíritu. Eso es lo primero.
Mirar los frutos, porque un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni viceversa. Mirando los frutos, vemos cuáles son las opciones que hemos tomado. Entonces, ante esto viene una respuesta. Si descubro que lo que he tomado es el camino del mundo, entonces me puedo quedar en el pasado quejándome, culpándome y culpando a los demás. Y esto también me indica que no solo he estado en el mundo del pasado, estoy en el mundo del presente. ¿Por qué? Porque seguir el camino del mundo siempre será olvido del presente. Seguir el camino del mundo siempre será ir al pasado para culpar a los demás, o ir al futuro para angustiarme en las expectativas de futuro. Es decir, el que vive según la ley del miedo del mundo no vive. Está siempre entre la culpa y la culpabilidad, y entre la angustia y la desesperación. Y por lo tanto, por estar anhelando lo que no tiene, no disfruta de lo que tiene, de lo que tenemos, que es el momento presente. Por eso que decías que encontrarnos con el Señor, encontrarnos con Dios, es descubrir la belleza del presente. Y fíjense, algo importantísimo: nunca vemos las cosas tal como son. Nosotros siempre vemos las cosas desde el pasado. Es decir, regularmente siempre estamos viendo el pasado de todas las cosas, porque es el cúmulo de recuerdos que tenemos de pasado. Y entonces yo veo el pasado de ese mueble, el pasado de ese teléfono, el pasado de esa persona. Y por eso siempre desde esta vida, desde el mundo, al ver siempre el pasado de la persona, estamos juzgando siempre. Cuando entramos en ese otro camino, que es el camino espiritual, es el camino del conocimiento revelado, entonces descubrimos algo que es letal de una vez para esto. El pasado no existe y el futuro tampoco existe. Lo único que existe es el presente. Quiere decir que seguir el mundo de miedo, las expectativas del mundo, es vivir lo que no existe. Mire, es una locura. Es estar sufriendo por lo que no existe. Sufro por el pasado que no existe, culpa y culpabilidad. Sufro por el futuro que no existe, ¿ve? Angustia y desesperación. Entonces estamos desenfocados. Cuando nosotros vivimos desde el mundo, vivimos desenfocados. Es como si fuéramos a tirar una flecha a la diana y disparamos y erramos el camino. Y precisamente a eso es lo que se le llama pecado en el mundo hebreo. Es no dar en el blanco. Y por eso lo que tú decías, estamos entre tiro una flecha y doy en la diana, viviendo el presente, y al momento siguiente tiro una flecha y me voy del camino, me fui al pasado o al futuro, y perdí el presente. Y cuando pierdo el presente, cuando invado el presente de futuro o de pasado, es decir, de lo que no existe, entonces el presente inundado de esto hace que se pierda la paz, que se pierda la alegría, que se pierda lo que verdaderamente tengo que vivir ahora, en este momento presente. Y miremos la realidad de cada día, incluso en nuestras familias. ¿Cuántas veces hemos sido testigos en nuestra familia de estar peleando unos con otros, de gritarse, de ofenderse, de culparse, sin darnos cuenta que ese tiempo que gastamos culpando por lo que hiciste en el pasado, juzgándote por lo que hiciste en el pasado, o porque no quieres hacer en el futuro, o no quieres lograr en el futuro, y nos perdemos ese momento, ese instante santo que era para amarse y comprenderse. Y lo más trágico, que no nos damos cuenta, la mayoría del tiempo de las relaciones humanas las perdemos en eso, reclamando pasado, juzgando el pasado y juzgando el futuro, en la perspectiva, en la ansia del futuro. Entonces no vivo
la casa que tengo, aunque sea humilde, por estar soñando con una casa en el futuro, que no la tengo. ¿Ve? Estamos soñando con papás que no tengo. Yo quisiera tener otros papás que no sean los que tengo. Entonces pierdo los que tengo, no disfruto lo que tengo por estar anhelando lo que no tengo. O asimismo una esposa, un esposo, una carrera que no tomé, anhelando lo que no tengo. Por eso el camino del Espíritu Santo, el camino de Dios, es un camino de sabiduría. El conocimiento de Dios es sabiduría y prudencia, porque nos pone en el justo lugar, en el momento presente, aquí y ahora. Y fíjense que eso es tan importante, porque no es una mera teoría, yo estoy aquí en el presente, no, es cada instante que estoy viviendo. Cuando estoy en el presente, disfruto del aire que respiro, porque soy consciente de ser. Cuando estoy en el presente, disfruto de un bocado de comida. Cuando no lo estoy, lo hago rapidito y tengo que hacer tal cosa. Me pierdo el presente. Entonces, el camino del aquí y el ahora es camino obligado para poder ser felices. Si queremos un nuevo año 2022 de verdadera dicha, felicidad y paz, necesitamos aprender a vivir el presente, el momento presente. Entonces alguien me dirá, bueno, pero es que en el Evangelio esto no se trata. Sí se trata. Claro, Jesús lo dijo. ¿Por qué se preocupan por el vestir? ¿Por qué se preocupan por la comida futura? ¿No ven las aves de los cielos que no tejen ni hilan? Y miren cómo son de hermosas. Y no ven de pronto las flores del campo que no tejen ni hilan. Y no, ¿ven? Miren, los pájaros no siembran ni cosechan. Y Dios no los abandona. Dice, miren los lirios del campo, no tejen ni hilan y sin embargo son hermosos, nadie se viste como ellos. Para decir, ¿para qué te preocupas del futuro? El futuro se planifica, sí, responsablemente, pero no se vive. El futuro no se vive, hay que vivir el momento presente, aquí y ahora, disfrutar de este momento en la verdad. Porque si yo vivo el momento presente realmente, voy a vivirlo en el amor. Si uno dice, yo vivo el presente, pero estoy peleando, no estás viviendo el presente, estás en el pasado. Porque te estás peleando recordando el pasado. ¿Ven? Entonces, este tema del presente en Dios, Boris, ¿tú crees que nuestro pueblo lo está comprendiendo, está aprendiendo a comprenderlo? ¿Estamos en pininos todavía? ¿O ya el pueblo entiende el tema de que lo único que existe es el presente? Y que el pasado no existe y que el futuro tampoco, solo en las posibilidades. ¿Cómo la gente lo está viviendo? ¿Cómo lo vemos, por ejemplo, en nuestra familia, en los más cercanos? ¿Cómo vemos que ellos experimentan esto? Bueno, de manera general, por lo que uno observa, creo que por muchos años el ser humano ha vivido en ese dilema, ¿no? En el que siempre o en el pasado o siempre en el futuro. Creo que este lenguaje del presente es como que se está empezando como a vislumbrar o a conocer o a vivir, porque inclusive a nivel religioso lo vemos, inclusive todavía en ciertos lenguajes, inclusive hasta en la liturgia lo podemos ver en algunos momentos, o inclusive en las predicaciones o los temas que vemos dentro del campo eclesial, donde a veces de repente el lenguaje es muy del pasado, o sea, viviendo todavía en mi culpabilidad, en lo que viví, y entonces luego después vemos un texto que te habla de que ya Cristo murió y te perdonó tus pecados y te salvó, pero todavía vivo con esa incertidumbre de que me salvó o no me salvó. O de repente cuando Jesús hablaba de ese hoy mismo, estarás conmigo en el paraíso, hoy mismo, ese kairos muy presente en el Evangelio de Lucas, que siempre lo menciona tanto, está ahí, como usted lo decía. Algunos dirán que pero eso es nuevo. No es nuevo, estuvo siempre en la palabra, pero quizás de repente no es el lenguaje que siempre se ha estado mencionando, casi siempre se vive más en esa incertidumbre de lo que pasó. Inclusive hasta muchos un pasado no sanado, frustrado, una situación, inclusive hasta lo tienen como si fuera como anotado.
O sea, esto no se me va a olvidar, aquí lo tengo presente y esto en algún momento me lo paga o algo va a pasar, entonces anclado en el pasado, ¿no? Entonces, y lo interesante de esto es que el pasado dejaría de ser si tú lo sueltas. O sea, se mantiene vivo si tú lo mantienes allí. Entonces igual lo mismo pasaría con el futuro, estás peleando con algo que ni siquiera ha llegado. O sea, podemos decir, con lo que tú has dicho, que todos nuestros pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Todos los pensamientos que tenemos son imágenes. Por lo tanto, cuando yo estoy viviendo, si traigo imágenes del pasado, yo voy a ver a esa persona que me encuentro en la calle y que me cae mal y que yo me hizo algo, yo traigo las imágenes del pasado que yo mismo he creado y se las pongo a la persona. Y ya la vi, ya me dañó el día. ¿Por qué tuve que verla? ¿Por qué tuvo que venir? Esta persona la detesto. Esa persona está dañando su vida, está perdiendo la vida por estar trayendo imágenes del pasado. Y no se da cuenta que precisamente por querer guardarlas, está perdiendo la vida. Porque la vida significa amar. El que no ama no está vivo. Puede estar biológicamente, sentirse, pero la palabra dice, en esto conocemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Quiere decir que cuando yo me niego a soltar el pasado, lo que estoy haciendo es aferrándome a la muerte, a vivir muertos, a vivir en desamor. Y mire que uno lo experimenta cuando a ti algo te ha molestado, me ha afectado, y yo lo guardo, y pasan los días y yo lo guardo, eso me va matando, me va quitando la alegría, me va quitando el amor, me va quitando el buen trato, la sonrisa, todo me lo arrebata. Pero yo creo que es justo que yo sienta eso porque está bien, porque se lo merece, ella se merece eso, sin darme cuenta que me estoy apuñalando a mí mismo, con una daga envenenada. Me estoy envenenando a mí mismo. Entonces, el camino del mundo te va a decir, no sueltes el pasado. Porque si lo sueltas, te van a hacer lo mismo después otra vez. Te van a coger de Congo, te van a hacer daño. Pero eso es mentira. Porque cuando vives el presente verdaderamente, ya no hay opción de daño. ¿Por qué razón? Porque cuando vivo el presente creyendo absolutamente en Dios, me doy cuenta que todo lo que está sucediendo es lo que me conviene a mí para que me dé cuenta de los obstáculos que estoy poniendo a la presencia del amor. Entonces, todo lo que antes yo juzgaba como malo, aquel que me caía mal, aquel que me hace esto, se vuelve mi maestro, mi maestra que me está mostrando lo que llevo dentro y que debo soltar para vivir realmente la felicidad y la paz. ¿Ve? Entonces cuesta evidentemente, cuando hemos pasado toda una vida en el pasado y en el futuro, cargando el presente siempre de pasado, de futuro, aprender a centrarnos realmente en el presente. Porque sentarse realmente en el presente es ver todas las cosas de una manera nueva. Verla desde la visión crística, desde la visión de Jesús. Y esa visión Jesús la hizo muy simple, porque aquí estamos usando un lenguaje pues amplio, ¿no? Pero Jesús lo hizo muy simple y dijo, yo lo que les pido es que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Esa es la visión nueva. La visión nueva es ver todo desde los ojos amorosos de Dios, desde el darme cuenta que yo no soy un cuerpo, yo vivo en un cuerpo como una morada terrenal, como dice Pablo, pero yo no soy ese cuerpo, soy más que el cuerpo. Entonces, como soy más que el cuerpo es perecedero porque pertenece a este ámbito humano, espacio-tiempo, y ese cuerpo como casa se deshace, pero mi ser, mi experiencia de ser es una con Dios, elegidos, consagrados, amados desde antes de la creación del mundo. Por lo tanto, el que vive el presente vive la alegría del ser, la alegría de ser, de saber que soy una carta de Cristo. Me dice la segunda carta de Corintios, somos cartas leídas de Cristo, porque en nuestros corazones el Espíritu Santo escribió la nueva ley, que es el amor.
Y entonces me descubre que lo que soy es amor. El amor solo se vive en el presente. Ese es otro detalle. Si yo vivo en el pasado, en el futuro no puedo vivir el amor. Porque la única manera de vivir el amor es en este momento. Yo no puedo decir, yo amo mañana, yo amo ayer. No puedo. Yo amo ahora. La única oportunidad de amar es este momento. Entonces, la mayoría de la gente se pierde el instante santo de amar porque ese mundo del hoy lo llena de pasado y de futuro, de realidades que no son realidades, podríamos decir como de características que no existen realmente, de visiones que no existen. Entonces, ¿cómo podemos hacer, Boris, para que nuestro pueblo, en esa paciencia histórica, porque eso no puede avanzar así, habrá personas que lo hacen así? Yo conozco unas personas que en un solo día descubrieron el presente. Me di cuenta, en un solo día. Otras tendrán que hacer un proceso. Todo dependerá de la apertura que yo haga al misterio. ¿Cómo podemos nosotros ayudar para que nuestro pueblo viva el presente y descubra la maravilla del presente? Y que no gastemos el presente en peleas, contiendas, envidia, es decir, en las cosas de la carne, pudiendo vivir lo más maravilloso que es amar aquí y ahora. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, yo diría que pues lo primero es ejercitarse en el tema de el silencio y sacar momentos o espacios de estar solo. O sea, porque estamos también en un tiempo en el que y lo demostró mucho también estos tiempos de la pandemia, cuando hubo mucho confinamiento, mucha gente se aterró, algunos hasta se volvieron locos de estar encerrados tanto tiempo. Por ejemplo, las personas que le ha tocado estar 5 o 15 días encerrado en su habitación por tema de COVID positivo, el estar acostumbrado a hacer muchas cosas. Hay muchos que acostumbran a decir la expresión, es que yo no puedo estar sin hacer nada. Y en el fondo es la gran mentira para mantenerte distraído, para no entrar en tu interior y sacar espacio para ver cómo andas. Yo creo que partiendo de allí, ¿no? Sacar espacios de meditación, de estar solo, y luego después a la luz de la palabra. Y también obviamente porque como usted bien lo decía, hay quienes pueden solo hacerlo, porque el Señor pues nos ha dado la sabiduría o la capacidad de repente de poder hacer caminos solos, pero hay momentos en los que necesitamos decir o buscar a alguien que nos ayude. Yo creo que cada quien en el conocerse sabrá pues a quién acercarse o buscar ayuda, buscar algún ministro, algún director espiritual o alguien que de repente lo ayude, lo guíe en este espacio. Y luego lo segundo sería entonces entrar en el interior y hacer ese proceso de discernimiento respecto a estos elementos que mencionábamos hace un momento, ¿no? Como de manera de diagnóstico. Si estoy viviendo en el miedo, si estoy viviendo en la angustia, entonces eso es por decirlo así, como una alarma o una alerta que te indica a ti dónde estás. Entonces creo que eso es importante. Y aceptarlo, porque a veces quizás de repente la parte del miedo o del qué dirán, no, admitir que yo estoy en el pasado, no, qué vergüenza, o admitir que me la paso en el futuro, qué pena, ¿no? Entonces, partiendo de eso, aceptar y ubicarte donde estás, para de ahí entonces comenzar, ¿no? Hacer entonces verdaderamente un proceso interno, conocerte, examinarte, ver cómo andas, para luego entonces realmente entonces hacer proyectos, metas hacia futuro, como decía usted, pero teniendo cuidado de no anclarse en ellos. O sea, porque también el riesgo es que muchos piensan que hablar de no ver el futuro es como decir, bueno, entonces el devenir de las cosas, pues. Entonces aquí vamos a lo que venga. Entonces cada día apañando lo que venga, no. También hay cosas que hay que programar, que hay que organizar, pero sin anclarse en ellas. Entonces creo que yo diría esos dos elementos, ¿no? Uno, creo que estamos en un tiempo en el que el ser humano no quiere estar solo, no quiere meditar, no quiere entrar en su interior, y dos, en que tampoco quiere aceptar que está en el pasado o anclado en la desesperación o la incertidumbre del futuro. Muy bien, y miren que por eso es importante ver las cosas en ese diagnóstico con Gálatas 5, porque en la vida diaria hay muchas sutilezas. Por ejemplo, es que lo que está pasando hoy con mucha gente,
es que yo estoy esperando el momento siguiente para ser feliz. Seré feliz en la fiesta que viene ahora. Ahora una fiesta, ahora hay un programa, ahora tengo tal cosa. Por eso es que notamos que en este siglo, inicio de siglo, hay mucho esto del aburrimiento. La gente sufre de aburrimiento, de estar solo, de no hacer nada. Los jóvenes. Pero cuando digo no hacer nada, me refiero a no estar en el celular, no estar en la tablet, no estar en la máquina, en la PC, o no estar hablando con alguien en el futuro. Es hacia afuera. Y todo eso es pensamiento de futuro. Yo espero en un momento que no es encontrar la felicidad. Cuando en realidad la felicidad está en este momento, aquí y ahora. O lo que decíamos es que estoy en este momento, estoy siempre pensando en el pasado. Estoy remordiendo lo que el otro hizo y voy a actuar con esa persona por aquello que hizo. Y continuamente estamos viviendo el presente, pero remordiendo el pasado. Esta persona dijo tal cosa, ahora le voy a decir tal cosa. Espérate que lo vea, ahora voy a hacer tal cosa. Y en este momento, llegó esta, ahorita digo tal cosa. Este dijo tal cosa, ahora le digo tal cosa. O sea, no estamos viviendo el presente. Y lo que tú has dicho es fundamental. Si queremos vivir el presente, necesitamos, ni siquiera digo debemos, necesitamos aprender, uno, a estar solos. A estar solos para descubrir que no estamos solos. ¿Por qué? Porque en la tendencia a buscar a estar acompañados, lo que estamos fortaleciendo es la idea de separación. Por lo tanto, entre más busco estar acompañado, menos me doy cuenta que soy uno con los demás. Así que aprender a estar solos. Y lo que has dicho, la pandemia ha sido un magnífico ejercicio que hubiesen aprovechado muy bien para estar solos. Segundo, además de estar solos, entrar en la interioridad, el silencio interior, la meditación, que también podemos hacerlo aunque estemos rodeados de gente. Puede que estemos rodeados de personas y entrar en la intimidad, en la soledad apacible, y ahí entrar en el fondo de mi ser. ¿Y cómo se hace eso? Es cuestión de conciencia, de darme cuenta quién soy, evidentemente iluminados por la palabra. Entonces, cuando me doy cuenta que en mi fondo soy lo que decía el texto de hoy, soy espíritu, y el mismo espíritu, porque es uno solo, el de Jesús y el de Dios, entonces cuando me doy cuenta de esto, caigo en cuenta de otra cosa: todos los demás son lo mismo. Por eso todos somos uno. Entonces empezaré a ver ya desde adentro, no desde afuera. Empezaré a ver el mundo de la unidad. Por otro lado, también, esos espacios hay que darse tiempo. El tiempo es relativo. Algunos necesitarán media hora, 2 horas para meditar. Hay personas que aprenden y en 1 minuto meditan. 1 minuto es necesario nada más. El que el semáforo se puso rojo, en ese instante meditan, cierran los ojos un instante o con los ojos abiertos y se concentran en el ser. Y terminan agradeciendo la alegría de ser, la alegría de sentirme parte de ese único espíritu. Otros demorarán 1 hora porque necesitan concentrarse, aprender a... Porque cuando uno empieza este camino de hacer silencio, lo primero es que le pica todo. Usted se queda quietecito, cierra los ojos y empieza a picar la cabeza. Y si no, lava el pie. Y todo es porque el cuerpo, que es un instrumento, está protestando. ¿Por qué el cuerpo está protestando? Porque el cuerpo está acostumbrado a vivir el miedo, a vivir de pasado y de futuro, y de acabamientos, de términos, de muertes y nacimientos. Mientras que cuando entras en el Espíritu te das cuenta que nada de eso es real. Es un acontecer que pasa en este mundo, pero va pasando simplemente. Pero que el ser es inamovible. Mi ser espiritual, estar unido al de Cristo y unido al de Dios, vive la paz de Dios, la alegría de Dios, la vida de Dios. Entonces, por eso es tan importante lo que tú decías y mencionaste. En la misma vida religiosa, a veces litúrgica, se nos enmaraña la cosa y nos manda al pasado, nos manda al futuro, cuando el camino es el presente. Hoy, por ejemplo, veían cuando usamos el prefacio 4 de domingo, que decía, porque Cristo muriendo perdonó nuestros pecados.
y resucitando nos dio nueva vida. ¿Lo creemos o no? Si estoy en el pasado o en el futuro, no lo voy a creer. Si estoy en el presente creyéndole a Dios, entonces creo verdaderamente eso. Y me doy cuenta que en este momento presente no soy un pecador. No, en el momento presente soy el hijo amado de Dios, tal como Dios me creó. ¿Cuándo me veo pecador? ¿Cuándo veo pecador a los demás? Cuando estoy en el pasado y juzgando desde el pasado. Pero resulta que ese pasado, Cristo murió para perdonar. Entonces, si lo creemos, entonces el pasado fue expiado ya. Así que lo que tengo que hacer es vivir este presente sabiendo que soy imagen y semejanza de Dios, que soy santidad, que soy amor, que soy alegría en este momento. Y cuando vive este momento así, veré en los demás lo mismo. Porque si yo veo mi vida en el pasado, veré también la vida de los demás en el pasado. Y por eso estoy juzgándome y juzgando. Pero si veo mi vida en el presente real, en el amor del Señor donde estoy, entonces me doy cuenta que también estamos todos en el amor del Señor. Y entonces entiendo por qué en Él nos movemos, somos y existimos. Entiendo por qué estamos escondidos con Cristo en Dios. Entiendo por qué este papá dice que somos un ejército de perdonados. Entendemos por qué razón vivimos dentro de Dios mismo. Pero para entender esto, necesitamos soltar el mundo del miedo, de pasado y de futuro. ¿Qué recomendaciones finales prácticas tú le darías a nuestra comunidad para hacer este paso del mundo a Dios, del miedo al espíritu del amor, de estar muertos a la vida en Cristo? Bueno, yo creo que pues retomaríamos así de manera ya pues aterrizando algunas ideas puntuales. Por ejemplo, el tema de a veces de repente hay quienes pueden con la memoria registrar, digamos, esos momentos de miedo de repente durante el día, ¿no? En qué momento he estado en el pasado, en el futuro, con esa sensación de miedo, de temor o de angustia. Sería bueno, muchos de repente a veces tienen hasta una agenda, ¿no? Donde llevan un montón de cosas, de repente su trabajo, de lo que sea, en una esquinita. Y ahorita sentí miedo por esto, me puse a pensar tal cosa del futuro, anótelo. Y en ese momento entonces que hablábamos de soledad, de silencio, de meditación, entonces usted se va y revisa todo eso. Ah, mira, estaba preocupado porque hay que pagar la luz, pero todavía no ha llegado ni el recibo. Entonces, ¿por qué me preocupa eso? Entonces, ¿qué hay ahí detrás de ello, no? Entonces, y usted decía algo bien interesante ahorita, muchas veces detrás de todas las cosas que nos preocupan o detrás de cada una de estas realidades, como usted decía, en esa búsqueda de estar con muchos, lo que está detrás de eso es que no estoy con nadie. O sea, no he aprendido a darme cuenta que somos uno. Pero cuando busco ese espacio de estar solo, entro en mi interioridad, me doy cuenta que entonces todos somos uno y que siempre he estado unido a todos. Entonces, pongo este ejemplo para que veamos cómo en todas las realidades que se presentan durante el día, si uno logra hacer una relectura de cada acontecimiento, algo Dios nos está enseñando en ello. Entonces eso, una forma sería esa, estar pendiente de esos momentos de miedo, de angustia, de incertidumbre y registrarlo. O sea, en que hoy me fui al pasado en tal cosa, mira, me quedé pensando, hay tal cosa del pasado que aún no he resuelto, que me preocupa, escríbalo. Y luego después cuando se sienta en ese momento, como decía el padre, de repente 1 minuto, 15 minutos, saque ese espacio en el día. Es bonito porque como vemos, por ejemplo, en el caso nuestro, y no solo nuestro, en los religiosos, sino también, porque a veces se cree que la liturgia a la hora nada más es para los religiosos, sino también para los laicos. Aquí lo hemos estado haciendo ya de lunes a viernes pues, con la comunidad. En la noche está la de las completas, y hay un espacio, ¿no? Ahí cuando uno hace ese examen de conciencia, donde no solamente es para pensar en los pecados que cometiste o los errores, sino también para discernir qué cosas hice, qué dije, qué pensé, dónde estoy, cómo me encuentro, qué tanto provecho le saqué al día. Entonces creo que es un momento propicio, arrancando este año, a hacer ese ejercicio. Y eso es estar en el presente, porque entonces eso en la medida en que uno lo va ejercitando, te das cuenta que tienes que estar más pendiente de cada cosa que haces, porque no estás viviendo automáticamente, sino que hice esto, ¿por qué? Hice esto, ¿por qué? Y en ese por qué entonces comienzas a ejercitarte y darte cuenta que cada cosa que hago estoy consciente de ella. Estoy consciente por qué la estoy haciendo, qué hay detrás de ello, qué estoy aprendiendo de cada acontecimiento. Es importante en esto ver otra sutileza, y es que
Uno puede, dice, voy a estar en el presente, por ejemplo, y voy a empezar a buscar cuando voy al pasado. Entonces ahora me culpo por haberme ido al pasado. Estoy en el mismo círculo vicioso. O sea, nosotros examinamos lo que hemos hecho, nuestro pensamiento, no es para culparnos, sino para estar conscientes. Y en esta línea Jesús decía, velen y oren para no caer en la tentación. Recordemos que la mayor tentación en la Biblia es la idolatría. Y la otra significa darle a otro lo que le corresponde a Dios. En resumen, darle al mundo lo que le corresponde a Dios. Es decir, mi esperanza de felicidad, de vida, es de Dios. Entonces se la damos al mundo. Entonces, cuando hacemos estos momentos, hay una técnica que se llama la del gato y el ratón. Ustedes saben que el gato, que es inteligente, descubre dónde está la salida del ratón. Entonces lo espera ahí. Y está al acecho. Cuando el ratón sale, lo pesca. Entonces, esa técnica es a cada momento del día estar consciente los pensamientos que me llegan. Y como el gato, pescarlo. Este pensamiento es de miedo. Este pensamiento de ira, ¿por qué? Porque es miedo. Este pensamiento de envidia, ¿qué? Es miedo. E ir como reconociéndolo, sin ningún juicio moral. De malo, bueno, no. Este pensamiento me está haciendo sentir esto. Pero este pensamiento es una imagen que yo mismo he fabricado. Entonces, cuando empiezo ese ejercicio de conciencia, en paz, con mucha paz, te genera mucha más paz. No es para culparte, bueno, es que yo en la mañana fui completamente de la mano del ego. Estuve en el mundo, estuve pensando mal de la vecina, es más, hablé con otra persona y la juzgué. Ok, lo hice, estuve fuera del presente, pero me estoy dando cuenta ahora. Ya es un avance muy grande. Me he dado cuenta que no estuve en el presente. Así que ahora lo que tengo que hacer es soltar el pasado, perdonarlo, pasarlo por alto y vivir aquí y ahora. Vigilando, disfrutar cada momento. Siempre están pasando cosas maravillosas. Y no las vemos por estar apurados en todo, corriendo en todo. Entonces, ser capaces de velar y orar es ese meternos dentro, interiorizar y no tenerle miedo, porque esto es otra situación. Nos da miedo meternos dentro. ¿Por qué nos da miedo? Porque el mismo ego nos dice, si te metes dentro, vas a encontrar unas nubes muy oscuras y vas a ver cosas que no te van a gustar. Entonces mejor prendo la radio y la música para no ver hacia adentro. Lo que no nos dice el ego, porque no lo va a decir, es que cuando atravesamos las nubes, encontramos el sol, encontramos la luz. Entonces, cuando empecemos a meditar, no tengamos miedo de encontrar oscuridades. Pasemos la oscuridad, atravesámosla. ¿Cómo se atraviesa la oscuridad? Reconociendo que Cristo perdonó nuestros pecados. Todo está perdonado. Todo el pasado fue perdonado. Entonces atravieso las nubes oscuras y encuentro la luz. Cuando encuentro esa luz, cada vez más estaremos preparados para vivir con más dicha el presente, con más alegría y para acompañar a otros a que descubran el camino del momento presente. Porque hoy yo creo que es sumamente urgente enseñarle a los niños y niñas desde pequeños a vivir el presente, a que no se dejen engañar por el mundo, que serán felices en la próxima etapa, en el próximo momento. Seré más feliz cuando me traigan el regalo, la próxima Navidad, cuando el niño Dios me traiga el regalo, seré más feliz. Enseñarle que eso no es cierto, que la felicidad es ahora, que la felicidad es aquí y ahora, en el momento presente, y que está disponible. No tengo que alcanzarla, no tengo que tener ningún objeto, ningún diploma, ni ninguna persona, ni ningún animal, ni ningún bien para alcanzar la felicidad. Porque la felicidad está aquí, en el momento presente, porque en el momento presente es donde está Dios. Es un presente continuo para Dios siempre. No hay tiempo, no hay espacio. Entonces, la importancia de meditar, de contemplar para vivir este presente. Recomiendo, por lo tanto, a que en las casas, los adultos, los niños, todos recomencemos a hacer y a dar espacios para la meditación, para el silencio.
Y les aseguro que haciendo esto, este mundo y este 2022 será verdaderamente un año próspero, a pesar de todo lo que veamos de negativo. Porque descubriremos desde el momento presente, desde el amor, desde Dios, que los creyentes no tenemos problemas. No enfrentamos problemas, enfrentamos momentos para crecer, para aprender y crecer. Entonces yo creo que es un momento básico, fundamental y también maravilloso para cambiar de mentalidad. Y les recuerdo, van a tener miedo de cambiar la mentalidad. Nos va a dar miedo cambiar la mentalidad. Pero pasemos las nubes oscuras y encontraremos la luz. Somos como los niños cuando uno tiene, o adulto que va a aprender a nadar y tiene miedo al agua y no se quiere meter al agua para nadar, pero ya cuando ha aprendido disfruta del agua, disfruta del nadar. Igual nosotros nos da miedo la interioridad, miedo a hacer silencio, pero cuando ya aprenda a navegar en el silencio, a descubrir mi propio ser, la belleza de ser, entonces nadamos en ello. Nos llenamos de la alegría de sumergirnos en el océano infinito del amor de Dios. Vamos a culminar con una oración. Vamos a pedirle al diácono que terminemos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, en este día por la oportunidad que nos regalas de compartir pues nuestra experiencia, el conocimiento y la sabiduría que tú nos vas dando, Señor, para que este nuevo año, tanto civil como el año litúrgico que también celebrábamos el año pasado, Cristo, Rey del Universo, que podamos ser capaces de integrar estas dos realidades, el camino en este espacio-tiempo en el mundo, pero que cada día vayamos purificándolo con ese camino que es la voluntad del Señor. Que nos dé, Señor, la gracia, la sabiduría para diagnosticar los momentos de miedo, de incertidumbre, de tristeza, de dolor, para que en clave de tu amor, en clave de tu esperanza, seamos capaces, Señor, de no estar ni anclados en el pasado, ni preocupados por el futuro, sino viviendo el Kairos, el presente en ti, que eres el amor verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y les invitamos a participar nuevamente cada domingo de su programa, De la Oscuridad a la Luz, un camino a la verdad. Dios les bendice abundantemente.